Muy buenas, ¿cómo andan? El engendro dijo que Argentina estaría a disposición para cumplir el sueño de volver a América, que ni siquiera es América ni Norteamérica, es Estados Unidos, grande otra vez. Parafraseando al magnate de Peluquín que retomará las riendas de ese imperio en decadencia. Este personaje cree que ello será recíproco. Metámonos un poquito para tratar de entender por qué no será de esa manera muy probablemente. Lo primero que sería necesario decir o de lo que primero sería necesario hablar es del contexto en el que se dará esta segunda vuelta de Trump frente al despacho Oval. El mundo cambió y bastante desde su primera administración y si bien puede parecer que sus aires triunfalistas parezcan auspiciar una regeneración norteamericana, la realidad es bastante más compleja que eslogans y bravuconadas por Twitter. Vayamos de lo general a lo particular. Ya lo hemos dicho en otras oportunidades, pero no está de más volver a repetirlo. Este mundo está en guerra. No como las guerras de las películas o las de manera convencional, en las que nos han contado a lo largo de los años, sino que la guerra cambió, mutó. Lo que antes eran bombardeos y tropas movilizadas de un lado para el otro, ahora son otra cosa. Porque si hay algo que es seguro, es que no son lineales las formas de entenderlo. Se han vuelto bastante más complejas. Por lo cual, muy probablemente para la mayoría del planeta pasen desapercibidas. Primero lo primero, tal como lo afirmamos en reiteradas oportunidades, el mundo se encuentra en una disputa colosal entre dos grandes formas de comprender la vida política y el desarrollo cultural de los pueblos que habitamos este mundo. Algunos lo sintetizan en globalistas versus soberanistas. Lógicamente, esta conceptualización no es de quien suscribe, sino del analista geopolítico mexicano Alfredo Jalife Rame. Desde este prisma, hay una primera división de aguas entre aquellos que fomentan la globalización y con ello la ruptura de fronteras, y aquellos que fomentan el proteccionismo de sus estados nacionales. Simplificando en extremo un análisis que, si fuese riguroso, ahondaría sobre los detalles de esta dicotomía. Mientras los primeros están más anclados al capital financiero y especulativo, léase Wall Street, City de Londres, etc., los segundos lo están al viejo sistema capitalista productivo o industrialista, más allá de que hoy en términos financieros todos jueguen su partido. Parados desde este ángulo, la disputa entre Harris, junto a los demócratas, en su mayoría globalistas, al igual que muchos republicanos, y Trump, un soberanista y en minoría incluso dentro de su propio partido, esa dicotomía o esa disputa grafica un segundo peldaño de esta batalla conceptual con repercusiones concretas sobre la vida de todas las personas. Es desde esta lógica que vamos a poder entender por qué Trump, Xi Jinping o Vladimir Putin pueden tener algunas coincidencias en algunos planos. Un ejemplo bien concreto es la guerra. Los demócratas y sus corporaciones militares han demostrado amar la guerra, sobre todo en este último tiempo. Y ejemplos hay sobrados. En oposición, Trump dijo lo dijo en campaña,
que va a acabar las guerras en 24 horas. La explicación es simple. La guerra no solo es negocio para quien vende las armas, sino para quien después se van a encargar de acceder a la reconstrucción de esos lugares. Y continuando con este ejemplo, los grandes fondos de inversión como BlackRock, State Street o Vanguard son los principales accionistas de las principales empresas armamentísticas de los Estados Unidos. Lockheed Martin, Raytheon Technology o la RAND Corporation, Raytheon Technology, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics. Quienes quieran profundizar pueden leerse el interesante informe producido por la analista económica y asesora de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, Carolina Flynn. Pero, oh casualidad, esos mismos fondos de inversión son también los principales accionistas de las principales constructoras a nivel mundial, sobre todo las occidentales, aunque en algunas chinas también están metidos, sobre todo Vanguard. Guerras como la de Ucrania, entonces, no solamente cumplen un papel fundamental para intentar desestabilizar a Rusia en términos geopolíticos, sino que además es un jugoso negocio para estos gigabancos, como les llama Jalife. Y arriesguémonos aquí a tratar de exponer una tesis. Sobre todo teniendo en cuenta los dichos de Trump de que con un llamado telefónico va a resolver el conflicto de Ucrania. Ya hicieron durante más de 2 años grandes cantidades de dinero con esta guerra, sobre todo con la venta de armas. Saben que la tienen perdida desde hace bastante tiempo. Involucraron a Europa y ahora los norteamericanos se están lavando las manos. Al hacerlo, desplazan a la Unión Europea como competidor al tiempo que la someten a sus designios y la separan de la posibilidad de la compra de gas barato ruso, obligándolas a comprarles el gas de esquisto que producen en Gringolandia. En resumen, el asunto de destruir está terminado, o la etapa de destruir está terminada. En enero, cuando asuma Trump, presionará para que la reconstrucción la hagan empresas donde los accionistas son nuevamente estos fondos comunes de inversión. Estamos hablando de empresas, por ejemplo, como la francesa Vinci, ACS, Lenar, entre otras. De hecho, la reconstrucción de Ucrania ya fue otorgada por Zelensky a BlackRock. Eso sí, para este punto murieron decenas de miles de personas, sean de la nacionalidad que sean. Ahora, volvamos a los Estados Unidos. Ya de por sí, lo que parece ser el armado de Trump, de su gabinete, causa algún escalofrío. Seres repugnantes, como el gusano de Marcos Rubio, propuesto como secretario de Estado, encabeza la lista de los que a primera impresión significa una guerra descarnada contra el BRICS, fundamentalmente contra 2 de sus principales socios, China e Irán. Con China, por ser su competidor directo en un punto neurálgico del mundo, y por ser quien produce, hoy por hoy, a nivel industrial, una competencia directa con ese sueño de reindustrialización norteamericano, sobre todo en materia tecnológica o de inteligencia artificial, y con Irán, porque es un competidor directo en una región clave, como ya hemos analizado en otras ocasiones, de este mundo, que es Asia Occidental. Si alguno cree que el ente sionista es independiente a lo que pasa en Estados Unidos, está viendo una película de Netflix, que dicho sea de paso, es de Obama, uno de los demócratas que perdió
esta elección. Trump posiblemente intente repatriar sus grandes corporaciones para que dejen de producir en China o en países asiáticos, para volver a su país de origen y volver a generar una industria próspera para ese país. Intentará posiblemente que muchas empresas europeas, Volkswagen por ejemplo, hay que ver lo que decíamos hace unas semanas respecto de su gran crisis, producto del costo de la energía, se radiquen en Estados Unidos. La complejidad radica en las necesidades de estas corporaciones, sobre todo en materia humana. Estados Unidos no tiene ni para empezar a competirle a China en la formación de ingenieros, por ejemplo. Según datos de 2007, Estados Unidos en aquel entonces graduaba anualmente unos 70.000 ingenieros universitarios. China, en ese mismo momento, graduaba alrededor de 600.000 y la India 350.000. Y según algunos datos que pudimos recabar, en 2023 el número de egresados de ingeniería en China ya asciende a más de 2 millones. Se estima que en el país asiático hay alrededor de 6 millones de personas involucradas en el trabajo directo en inteligencia y desarrollo. Es muy probable que en este escenario, tal como lo advirtió Trump, intente en su nueva administración poner mayores aranceles a los productos chinos, buscar forzar que los países del sur global rompan sus alianzas o vínculos, sobre todo con China, y un sinfín de medidas para tratar de revertir esta situación. El problema es que los norteamericanos están casi quebrados. Su deuda asciende por primera vez en la historia, en esta semana, a más de 36 billones, con B larga, de dólares, lo que representa un 140% de su PBI. ¿Con qué dinero van a financiar todo ese movimiento de pinzas para volver a generar esa gran nación? Si imprime más, genera más inflación. ¿Van a usar Bitcoin o monedas o criptomonedas? Nuevamente aparece BlackRock como uno de los mayores tenedores de esa moneda, que es referencia para todas las demás. Larry Fink de BlackRock los va a financiar. ¿A cambio de qué lo va a hacer? Quizás sea por eso que el planteo, los primeros planteos de sus políticas tengan que ver con la desregulación de la educación, de la salud y de otras áreas de la administración norteamericana. Todo ese descalabro en un contexto donde Trump deberá luchar además con trabas burocráticas de ese Estado norteamericano, del Estado profundo. Hará purgas. Se salteará todas las leyes que se lo impidan y hará las cosas por decreto como funciona aquí con Milei. ¿Lo van a dejar vivir para contarlo? Ahora, ¿qué representa el MAGA para Argentina? Tal como lo han dicho muchos analistas, aunque no tengan tanto rebote mediático local, Trump es un nacionalista, entre comillas. En realidad el concepto debería ser soberanista. Milei, como buen perrito faldero que es, no es soberanista. Por eso está desregulando todo lo que puede en el menor tiempo posible. En un escenario recesivo, obviamente quienes ganan son los grandes capitales, principalmente los extranjeros. ¿Y por qué? Porque son los que tienen el capital. Y volvemos a nombrarlos. Pero porque son los jugadores que hay. BlackRock, Vanguard, State Street. Las empresas que estos fondos controlan, al igual que la de los funcionarios del gabinete actual,
seguramente serán las grandes ganadoras no solo de la regulación de nuestro país, sino también de lo que sucede en otros países. No solamente en nuestra América, sino también en Europa, y lo que intentarán que se produzca en África, Asia, Oceanía. Simplemente que estos no salen en las portadas de los medios como esos grandes pulpos de Occidente que son, que empiezan a controlarlo todo y a tener más poder que los estados. Educación superior, salud, obra pública, extracción de minerales estratégicos, hidrocarburos, construcción de vivienda. No hay distinción para estos gigantes a los que lo único que les importa es la rentabilidad y las ganancias para sus accionistas. Ergo, pretenderán arrebatarnos derechos conquistados y luchas que llevaron siglos. Eso para hacer nuevamente América grande. Así como la deuda externa es una forma de saqueo y de rapiña, ahora también lo será el intento de entrega de sectores claves y estratégicos para nuestro país. Y no es que sea un secreto. Milei lo dijo clarito en su mensaje a Trump luego de conocerse el resultado electoral. De paso, financiarán aún más nuestra economía, o financiarizarán aún más nuestra economía, pretendiendo hacernos creer que ello significa crecimiento, desarrollo, prosperidad, oportunidades. Lo mismo intentarán hacer con otros pueblos hermanos. Tampoco creamos que somos el ombligo del mundo. El problema es que acá el payasito de las multinacionales les está haciendo el trabajito gratis. ¿Desaparecerán las guerras entonces? Habrá que verlo. Probablemente muten a operaciones especiales direccionadas, como fue el asesinato del general Soleimani en enero del 2020. ¿Van a lograr reindustrializar nuevamente a Estados Unidos? Difícilmente eso suceda en un mandato. ¿Lo van a dejar vivir en caso de intentar hacerlo? Otra cosa dudosa. Recordemos que en Estados Unidos existió un John Fitzgerald Kennedy. ¿Va a ser más pacífico el mundo? Definitivamente no. Intentarán, por medios mucho más sofisticados, romper el emergente multipolar y multinodal del que habla Pepe Escobar, que significan en este momento los BRICS. De hecho, la agencia estatal rusa TASS afirmó recientemente que muy posiblemente intenten derrocar a los gobiernos de Venezuela y de Brasil y busquen enemistar entre sí a los principales jugadores del bloque BRICS, Rusia, China, India. Vivimos en un mundo en guerra. Y no comprenderlo y asumirlo nos puede llevar a cometer errores garrafales, a no entender lo que está en juego en este mundo. Porque tal como lo afirmábamos, o como se afirma en el título de esta editorial, MAGA no significa solo Make America Great Again, o hagamos nuevamente América grande, sino que, como dijimos antes, mucho ajuste solo significa que ganan algunos. Diez y 28 en la República Argentina, comenzamos un nuevo programa de Marcha de Gigantes. ¿Cómo anda la banda? Delphi Benese, Miranda Cerda Campano, ¿cómo dice que les va? Hemos vuelto Muy buen día. con una ¿Nos palmerita extrañaron en la boca. a las chicas? Se las extrañó, sí. Igual Mati se la bancó. Se la rebancó, sí, Se yo la lo vi. rebancó. Lo vimos. Sí. Muy buen programa. Lástima que puso en duda que estuviéramos escuchando. Sí. Bien arrancó. Eso Y es malísimo. Bueno, la le verdad. recabió. Pero no lo sabíamos. Y pero obvio que Podían estábamos estar durmiendo, si por algo habían faltado. Obvio que estábamos escuchando.
Bueno, Yo falté porque estaba a más de 1000 kilómetros de este lugar. Fue la única razón, pero ¿por qué iba a estar durmiendo? no sé, qué sé yo. No, Un los sábado de la los mañana. sábados se escucha Marcha Siempre de firme. Gigantes. Está muy bien, está muy bien. Programa cargado de cosas en el día de la fecha para compartirles y charlar con todos ustedes, porque la semana pasada nos abocamos mucho a analizar con les compas lo que había sucedido en Estados Unidos, lo que había dejado el resultado de las elecciones, y no es lo único que había pasado. Entonces ahora tenemos medio como 2 semanas para poder ponernos en... Hasta el final, quedan pocos programas ya. Quedan pocos programas, sí. Y como Trump asume en enero, seguramente hasta 15. hasta el final estemos rosqueando sobre 15 de diciembre habíamos dicho, más o menos. el sábado 14, Claro. pero Un no mes sé, nos queda. pero creo que... Pero Marcha no sale esa semana. O sí, pero... O sí. Bueno, O sí, lo pueden Mati hacer Mati Delphi. Delphi, sí, si se animan, lo pueden hacer, obviamente. Si la oyentada quiere. Y lo si no, hacemos. veremos, capaz que podemos grabar algún programa especial o alguna cosa, o hacer alguna cosa especial por ser el último programa del año. More no quiere. 4 programas quedan. 4 programas. Bueno, van a ser 4 programas interesantes. Siempre nos termina pasando lo mismo. La vez pasada, cuando asumió Biden, nos pasó exactamente lo mismo. Terminamos el año y cuando volvimos ya era un quilombo todo. Sí, y nos pasó con el ataque a... La muerte de Soleimani nos agarró sí. en Nené también. No, fue y lo al- de Brasil. O sea, el atentado, el intento de golpe Ah, de claro, Estado contra en Silva Brasil. también. Todo en enero. Por eso es culpa de que haya otros países donde asumen en pleno verano. Y en Argentina, preparémonos para el veranito. Ni hablar, va a haber programación de verano para estar con todo eso y obviamente Marcha de Gigantes tendrá... Si es algún que- Tendrá su lugar, segmento. obvio. Si es que tenemos electricidad para ese momento, ¿no? Digo, por... Estás re arriba. Sí, vino con Mir, todo. la verdad, Vino con todo. Mir. tiraste una re buena. No, bueno, pero vieron que esta gente está amenazando con cortes de luz. De acá, se va a cortar la luz, sí, se va sí. a cortar la luz, se va a cortar la luz. Va a estar heavy el verano. Un Bueno, calor encima. acá estaremos, ¿cómo la entonces. pasaron estas 2 semanas? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Descansaron? Sí. ¿Aprovecharon el tiempo? Todo, Fantástico. todo eso. Espectacular. Les recordamos a quienes están del otro lado que nos pueden ayudar. Pueden ayudar a este multimedio a que siga creciendo, a que siga pudiendo sostener el empleo de muchas compañeras y compañeros. Y para eso, obviamente, lo pueden hacer en el QR que va a aparecer ahora, ahí nomás, al lado de Delphi. Muy probablemente, si estuviese... van a escuchar seguramente, van a ver ahora ahí el QR que aparece. Si no, lo que pueden hacer es entrar en www.revistatrinchera.com/comunidad y suscribirse a este multimedio y participar obviamente por los más de 30 sorteos que tenemos a lo largo del mes en los distintos programas de toda la grilla que compone Radio Trinchera. Obviamente van a participar del sorteo de hoy y de todos los demás sorteos que haya durante el mes. Y para nosotros una ayuda sustancial para poder sostener este trabajo que hacemos y esta voz distinta a la que pueden encontrar en otros lugares. Hoy sorteamos una pizza para hornear y un litro de cerveza artesanal de Roots. Creo que ganarte es un sábado a la mañana. Buen premio. Es en un- un fin es de un buen XXL, aparte para los y las platenses es fin de XXL. Es un buen premio para disfrutar y poder descansar efectivamente. Puede ser de noche o de día, es lo mismo. Increíble. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar como siempre con algo de música. No sé qué prepararon. ¿Lila Downs es lo que suena? Lila Downs es lo que suena. Lo que escuchábamos, Lila Downs, Llévame en un beso. Nos metemos en el primero de los temas para compartir con todos ustedes, analizar. Decíamos en la editorial que Brasil podía llegar a ser uno de los lugares donde empiecen a aparecer hechos raros en el marco de esta disputa que se está dando a nivel global,
donde encuentra a Brasil como uno de los fundadores del BRICS, y en una región donde Estados Unidos muy probablemente no quiera que haya injerencia directa de Rusia, China, BRICS y demás. Y estas semanas una de las cosas que se vivió fue esto que muchos en la prensa brasileña y por el consiguiente en la prensa occidental plantearon como un lobo solitario, un bolsonarista que cometió un acto terrorista, llamémoslo por su nombre, y hay quienes plantean directamente este hecho como algo premeditado, no solamente por esta persona, por la persona involucrada directamente, sino por un entramado un poco más grande que involucra a, como mínimo, el bolsonarismo, como mínimo. Sí, porque la persona que... Era bolsonarista, obviamente. Exactamente, sí. Era un ex candidato a concejal, afiliado al Partido Liberal. Todavía no está confirmado que, no se terminó de hacer la autopsia del cuerpo para revelar su verdadera identidad. Sí está confirmado que el auto pertenecía a él y que en el interior muere una persona. La familia dice que es él, pero bueno, las autoridades de forma oficial todavía no confirmaron que se trate de este señor. Hay que ver también ahí qué onda con eso, pero sí está claro que en el marco de lo que vos decís, Nico, hay una cuestión que me parece súper importante que tiene que ver, hablábamos bastante de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos y de cómo quizás Lula se presenta en esta región en particular como un interregno, ¿no? En este avance fascista. En Brasil digo un interregno porque todo parece... Primero, en principio, recordar que Bolsonaro se fue con una imagen muy positiva del gobierno. Debe haber sido, si analizamos todos los presidentes de nuestra región que estuvieron al frente de los distintos países durante la pandemia, con todo lo que eso implicó, porque significó para casi todos los gobiernos, significó un cambio, por lo menos de signo político. En Brasil también sucedió, pero creo que Bolsonaro fue el presidente que se fue con mejor imagen positiva, con después intento de golpe de Estado cuando asume Lula concretamente. Ahí, si están en YouTube, vemos algunas imágenes de lo que fue la explosión, pero me parece que todo parece indicar que el bolsonarismo y la derecha en Brasil todavía siguen con una fortaleza sumamente importante y que sin dudas es para analizar, sobre todo teniendo en cuenta los resultados de las elecciones municipales que analizábamos hace algunas semanas y teniendo en cuenta también que Lula está con algunos conflictos internos que también venimos abordando. Eso me parece que abre el escenario sobre todo a, pensar que Brasil es el país que sin duda hoy por hoy está entre ceja y ceja para, la derecha internacional. Me parece que también este atentado se relaciona con eso. Y que además se suma, porque más allá de este autoatentado, esta explosión que se da no solo donde él se termina inmolando, si se quiere, y además en otro lugar más donde pone... Si es que es él. Claro. Bueno. Sí. Desde ya. Entendiendo que sí. Que es, recordemos, en el mismo lugar físico que se dio la intentona golpista tras la asunción de Lula da Silva en las últimas elecciones, y que se le suma también a un ascenso de la violencia y del crimen organizado en Brasil, que también genera, un clima social de mucho, casi una guerra abierta, podemos decir, entre paramilitares, parapolicías, grupos criminales, que durante el gobierno de Jair Bolsonaro fueron copando cada vez más espacios, más terrenos. Ni hablar, Río de Janeiro hace 2 semanas nada más sufrió también un tiroteo muy fuerte, terminó con 3 muertos y 3 heridos ahí, ¿no? En el medio de la calle, entre la favela, como lo venimos conociendo. Y eso también va generando, un clima de violencia que, incluso excediendo quizás
este tipo de ataques más políticos, ideológicos directamente, también van generando un Brasil cada vez más difícil de controlar para Lula da Silva, que sumado a todo esto se prepara para recibir a la cumbre del G20 ya, ¿no? Pasado A partir mañana. Claro. El 18, ya. Ya. O Sí, sea, sí, te caen los es ya. 19 presidentes, 18 presidentes más Brasil, digamos, 18 presidentes de las potencias emergentes, si se quiere así denominada, del mundo, más la Unión Europea y representantes de la Unión Africana, que también forman parte del G20, lo cual implica también una comitiva y preparativos dobles o hasta triples para supuestamente garantizar la seguridad de esta Estado. llegada. Como mínimo, seguridad de Estado para los 19 presidentes o representantes de alto rango, más toda la comitiva de funcionarios y empresarios que viajen con esos presidentes. Y que a raíz de eso no te pase que alguien se baje. Que también, digo, puede pasar. Si bajó alguien, no es por eso. Incluso, por ejemplo, bueno, en un rato vamos a hablar del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se está desarrollando en estos momentos en Perú, pero por ejemplo Xi Jinping iba a llegar el jueves a Perú para inaugurar un puerto junto con Dina Boluarte, una Perú cargada de manifestaciones, movilizaciones, con banderas chinas y estadounidenses prendidas a fuego por manifestantes, y el presidente de China decide no viajar ese día, y la inauguración del puerto se termina haciendo con los dos presidentes tipo de manera virtual, lo cual fue un poco gracioso porque era el evento previo a ese foro, y responde quizás a una cuestión de seguridad también. Después, no lo sé, después lo veremos. El otro día leía a una de las analistas con las que hemos charlado en algún momento, peruana de nacimiento, no recuerdo el nombre ahora, la debo tener por acá está, María Fe Celi. Charlamos con ella, vive en Shanghái, Sí. Y una de las cosas que decía el otro día en Twitter es que el presidente Xi Jinping no suele ir a las inauguraciones, no suele ir presencialmente a la inauguración de una obra, suele ir después de que ya está en funcionamiento pleno, pero porque es una tradición china, no la inauguración, sino lo posterior. De hecho, durante toda la semana se estuvo hablando en los medios de comunicación peruanos respecto de que Xi Jinping iba a ir a visitar, iba a inaugurar, bla, 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 bla. Bueno, no es tan así, por lo menos lo que decía María Fe Celi era esto, que no suelen ir los presidentes chinos a inauguración de obras. Xi Jinping no suele tener esa costumbre, sino más cuando después, 6, 7 meses, un año después de que ya está en funcionamiento, va a ver los resultados del funcionamiento de esa obra. De todas maneras, lo veremos después, porque además de este foro de la APEC que estaba sucediendo, está próximo a suceder. De hecho, la gira de Xi Jinping tenía que ver con eso, venir primero a Perú, después a Brasil, para seguir teniendo reuniones o para tener reuniones bilaterales de estos dos socios BRICS, que me parece que ahí hay una clave de lectura también de por qué Xi Jinping viene a Perú y a Brasil, donde en teoría lo que van a discutir por fuera del G20 es cómo seguir fortaleciendo los vínculos y los lazos comerciales entre Brasil y China. ¿Cómo se relaciona esto con este atentado? Y tiene en parte que ver. Hay algunos que plantean que en realidad la discusión está más centrada en los puntos locales y tiene más que ver con la supuesta amnistía que se iba a dar a lo que sucedió el 8 de enero del año pasado cuando asume Lula da Silva, donde se estaba planteando, algunos partidos políticos o algunos sectores plantean la amnistía para quienes estuvieron, otros plantean que no. Y hay algunos que se preguntan o que analizan o que ven que este hecho puede haber sido el acabose de esa posibilidad. Como en el marco de la negociación de si se va a dar o no se va a dar, un hecho terrorista como este acaba con la posibilidad de que suceda una amnistía para toda esa gente. Obviamente eso genera más ruido interno y puede generar que Brasil o que Lula tenga que usar otro tipo de negociaciones o elementos, o otras, tenga que usar su cintura política para
ir acomodándose a otra realidad. Y eso también puede tener que ver con el marco más macro. Un paréntesis respecto al atentado del 8 de enero. Ustedes recordarán que hay 61 brasileños involucrados Directamente. en el atentado que estaban aquí en Argentina. Esta semana la Justicia Federal de nuestro país solicitó a Interpol la detención de la totalidad de los 63 bolsonaristas porque Brasil pidió la extradición y 2 fueron detenidos aquí en nuestra ciudad de La Plata. Sí. Increíble, sí. Estaban Entre acá nosotros. los tipos, entre nosotros, Llegaron caminando a en nuestras calles. Llegaron a la capital federal, dijeron, Se ¿para tomaron dónde el vamos? Roca. Uno vino para acá. ¿Dónde te escondes de la justicia brasilera? En La Vamos ahí que hay Plata. De La muchos Plata. estudiantes. Sí. Bueno, nada, no, era un dato de No, color está y bien. un paréntesis. Bueno, sí, recordemos que son más de 200 los brasileños que están involucrados en estas causas judiciales. Sí, 63 Muchos que de estaban ellos- aquí en Argentina. Claro, y muchos de ellos ya están, digamos, en procesos avanzados. Lo cual también, bueno, habla de una dificultad. Sí, algunos también ya condenados. Claro, o sea, hablar de una amnistía también sería también abrir una puerta que implicaría un ascenso aún más o por lo menos un dejar hacer, un dejar Una hacer, naturalización de una la naturalización, claro, por parte de, en este caso, del Poder Judicial, que no creo que esté dispuesto, y menos Lula da Silva, pero bueno, eso lo veremos. A mí lo que me interesa también es saber qué tantas palos en la rueda pondrá Argentina para las resoluciones del G20, porque entre algunos de los puntos que se va a intentar abordar tiene que ver con impuestos a los grandes multimillonarios del mundo, ¿no? Crear esto que se viene discutiendo hace rato ya. También con resoluciones respecto a el ambientalismo, en contra de la violencia de género. Venimos viendo el modus operandi de la Argentina en distintas votaciones internacionales, particularmente en la ONU. Luego Ahora nos vamos lo a meter hablaremos en eso. más. Pero bueno, lo que sí viene habiendo una dificultad. Aparentemente, digamos, la diplomacia brasilera tiene ahí un par de preocupaciones con respecto a la posibilidad de llegar a un documento consensuado hacia el final de la cumbre del G20, porque no es que Argentina, digamos, más allá de la importancia, ¿no?, que tenga en comparación al resto de actores del G20, está medio como caprichosa la cosa, ¿no? Ya a estas alturas es Federico Pinedo el que está llevando estas conversaciones, pero siempre haciéndole caso a lo que diga la Casa Rosada. Por lo tanto, veremos también esto, ¿no? Porque impuesto a los ricos, resoluciones ambientales, resoluciones en contra de la violencia de género, van a ser difíciles. Para resoluciones que no tienen una aplicación verdadera, digamos, algo que define el G20 no quiere decir que el presidente vuelva y la diplomacia argentina se tiene que encargar de cumplir a rajatabla eso. Son más como, bueno, la agenda que ese grupo está decidido a continuar, y que lo que vemos también es que quizás a diferencia de la cumbre del BRICS o demás, están discutiendo cosas que vienen discutiendo hace años, ¿no? Me parece que cuando hablamos de la agenda del BRICS hablamos de una agenda avanzada, de reconversión del mundo, de un nuevo orden mundial. Cuando miramos la agenda del BRICS seguimos hablando del impuesto a los ricos y en contra de la crisis ambiental. Me parece la misma agenda que viene llevando hace años. aparte y que no cambia nada, digamos, De que hecho, no tiene una aplicabilidad de hecho concreta. la agenda que critica Trump es esa. Más allá de que después se le pongan nombres rimbombantes como Agenda 2030, 2035, 20 no sé cuánto, la Agenda WOC. Es eso lo que se está discutiendo. No, incluso esta misma semana, Wertheim, el nuevo canciller que llegó a la Cancillería en reemplazo de Diana Mondino, manifestó que se está evaluando la posibilidad de salir del Acuerdo de París. Y al mismo tiempo también este va a ser el primer encuentro cara a cara entre Lula y Javier Milei. Es una realidad, digo, casi un año de gobierno de Javier Milei aquí en Argentina, y este va a ser el primer encuentro con el presidente que está al mando de nuestro principal socio comercial, lo cual parece insólito, sobre todo considerando que Javier Milei viajó prácticamente 10 veces a los Estados Unidos en el marco de este año. Siempre y- para juntarse con los trampistas o con los sionistas. Nunca para juntarse con el gobierno de los Estados Claro. Unidos formalmente. Sí. Lo cual es más vergonzoso todavía. Ahora nos vamos a meter. Separamos. Esto va a tener continuidad, obviamente. La semana que viene analizaremos qué nos deje el G20. Separamos y seguimos porque esta semana en Argentina, en el mundo, fue papelón tras papelón. Marcha de gigantes. Ay, lo decíamos recién. Historia y coso. Sí, Piolaza ese conversatorio. Imperdible conversatorio.
Historia y Coso, 22 del 11 a las 17 horas. Julia Rosenberg y Ulises Bocia para charlar un poco de historia de la Argentina. Contar 2 siglos en 240 caracteres, me gustó mucho el... Es un buen título. El un buen subtítulo, eslogan. está muy bien. Estuvo muy bien. Sí. El que no viene tiene que bailar como Milei adelante de los empresarios. No. Sí, ponelo. El vale. que no viene tiene que hacer eso. Empezamos Si no con venís, este papelón. Tenés que mandar un video haciendo eso. Decía en la editorial que Dios. es el cómico, el payasito de los multimillonarios. Porque eso es lo que hizo Milei en esa conferencia juntada entre todos los conservadores, no sé si del mundo, pero por lo menos de Estados Unidos. Obviamente, Es YMCA. Claro, muchos de los millonarios. Tenemos un presidente homosexual. Confirmado. YMCA. Es tipo literalmente Es el libro gay por excelencia. No sé a qué referencia quiso Sí. hacer, pero. No, igual no es el que usa Trump, ¿o no? Sí, es la canción que usa Es la canción que usa Trump que empieza a hacer Sí. Es este terrible. gesto. Y lo Ay, quiso Dios, qué imitar. vergüenza. La verdad que es un despelote. Es un papelón, más allá de que pueda causarnos gracia y podemos reírnos de este hecho. En términos diplomáticos y a nivel institucional, es un papelón diplomático lo que hizo Milei. Igual hace rato es un papel Porque aparte- diplomático. Esta es Sí, la parte pero no sé graciosa. si nunca había llegado, no sé si alguna vez había llegado a esto. Esto es una pelotudez. Para mí es hay- peor el otro. A mí me video. parecen, algunas cosas me parecen más escandalosas, digo, como votaciones Sí. en la ONU que son completamente Repasemos. contrarias a nuestra Repasemos eso. historia. Repasemos eso porque hay varias. Esta semana hubo varias. Sí. Estas 2 semanas hubo más de 3 votaciones en la ONU que Argentina, mágicamente o sorprendentemente, votó en contra de todo el mundo en algunas. Incluso quedó a la derecha de Irán en derecho contra la violencia de las mujeres. De todo el mundo. Porque- De Irán, de Afganistán, tanto que hablaban y se Por rasgaban eso, las por eso vestiduras digo. por las mujeres afganas. Y los después talibanes. fue el único país en votar en contra de una resolución sobre los derechos humanos de los pueblos de los pueblos, indígenas. sí. Pero sí, Eh. concretamente votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. 170 países le dieron el visto bueno. Mujeres y 13 niñas en el ámbito digital. 13 se abstuvieron y bueno, la delegación argentina fue el único voto en contra de esta resolución de la ONU, que como siempre decimos, aparte son no vinculantes, son definiciones que se toman en la Asamblea General como promoción de los derechos, en este caso, bueno, de las mujeres y niñas, en otro caso, como decía recién Miri, de los pueblos originarios. Es esto, es decir, que vamos a intensificarlo, que reconoces que es un problema y que vas a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar esa violencia, en este caso, como decía Nico, en el entorno digital. Y bueno, Argentina decidió votar en contra, no solo a diferencia del resto del mundo, sino también a diferencia de su propia tradición internacional. Sí. Incluso a diferencia de sus principales aliados. Eso es. también. Que como- se abstuvieron. por lo menos Estados Unidos se abstuvo, un Israel se no, abstuvo. no, por ejemplo, en la de los pueblos indígenas, Estados Unidos votó a favor. Israel no estaba, no participó, había faltado. Había pegado el faltazo, pero o sea, incluso votando en contra de las personas con las que habitualmente votás. O sea, no hay ningún tipo de coherencia, hay una sobreideologización que también venimos analizando en casi todos los pasos que da este gobierno. Y por eso digo, creo que papelones internacionales ya ha habido varios en lo que va de este año. Está claro, después esto ya termina siendo más cómico que otra cosa. Sí, ¿tenemos otro videito? Sí, vamos a mandarle, ponelo. Vayan poniéndolo los videos sin pedir permiso. O alguna vez lo hicieron los antiguos, creo que debemos unirnos para hacerle frente a esta barbarie y formar una alianza de naciones libres, custodios del legado occidental, estableciendo nuevos lazos políticos. Ahí se corta la transmisión, es espectacular. Just as the ancients wondered, I believe we must unite to confront this barbarism and form an alliance of free nations. Realmente tiene la Guardians canción of de the Office Western de legacy by cuando está, establishing new political ties, absolutely, but also commercial, cultural, diplomatic. Suben Primero- a alguien a bajarlo. Primero, habría que ponerle. Thank you very much, le dice ella, lo despacha
Habría que ponerle habría que sumar a la botonera Todo el esto porque recortecito estaba de entrando Diego diciendo justo- ¡no sabe leer! Justo entraba Trump y nada, lo querían ponchar a Trump, entonces tipo lo interrumpieron y mientras tanto invitaban al escenario a Sylvester Stallone a que dé unas palabras. De todas maneras, se había excedido en el tiempo. Bueno, pero Cuando- todos alguna vez hemos cortado a alguien hablando Obvio. más de la cuenta en Pero en fue- espacios públicos, no de esa forma. Menos se supone un presidente de otra nación. O sea, ese es el nivel de lo que deja en claro este video es lo poco que importa que Milei sea el presidente de un país, lo mismo en el video cuando baila con los empresarios. Para ellos es una marioneta, el experimento de laboratorio del mundo libre, en los términos libre, digo, occidentalistas de libre comercio, de a cuánto puede llegar este experimento. Nadie le importa cómo salga la Argentina después de esto, ni hacer arreglos, ni acuerdos, ni inversiones, ni nada por el estilo. No, en todo caso lo que les interesa es parte de lo que decíamos en la editorial, es que este muchacho desregule todo lo que pueda y que sus grandes empresas financieras, sobre todo, terminen comprando esos, entre comillas, negocios que aquí en la Argentina los tenemos referenciados como derechos. Educación, salud, Ajá. minerales estratégicos que son parte de la industria. También por eso la intención es desindustrializar. Bueno, ahí vemos las consecuencias. En estos dos videos me parece que se sintetiza lo que representa Milei para el establishment mundial, más allá de que la foto de Milei con Stallone o la foto de Milei con Donald Trump y con Elon Musk le hayan servido para seguir alimentando su narrativa de que volvimos al mundo, de que ahora estamos nuevamente. De hecho, andaba circulando una foto de Cristina con Pablo Echarri. Sí. Y Milei con... no, Cristina con la ponían... Echarri. Sí, y con Natalia Saracho la ponían como También. Dos mujeres haciendo cualquier cosa, dos hombres cambiando. Pero el además, mundo. como si ser Sylvester Stallone o sacarte una foto con Sylvester Stallone fuese un mérito. ¿Qué es un mérito ser una estrella de Hollywood? A diferencia de un actor de otro país. Eso tiene que ver en todo caso con la ponderación y la cantidad de guita que tiene una determinada empresa en determinado país, pero no deja de ser una empresa de cine o de productoras de cine. Y ahora también lo que hay que ver es, porque todas estas cosas que hace Milei, ¿no? Recién hablamos de los papelones en las votaciones y demás, después tienen una continuidad y ahora lo que también vamos a ver es el reencuentro con la diplomacia francesa, ¿no? Porque viene Emmanuel Macron a la Argentina, va a ser recibido por el presidente Javier Milei, previo a la cumbre del G20. También va a estar acá en Buenos Aires Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia. Y recordemos que con Macron venimos de un conflicto diplomático vinculado a los dichos de la vicepresidenta, cuando dijo bueno, que era un país colonialista, que a raíz de lo que habían sido los dichos de Enzo Fernández en el mundo del fútbol, despertó todo un quilombo importante esos dichos. La relación bilateral estaba un poco débil. Veremos ahora si la visita de Macron tiene algunos dejos de eso. Igualmente Macron viene más que nada a ver si pueden cerrar de una vez por toda el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, así que poco le va a importar qué dijo o qué no dijo la vicepresidenta en ese momento, Villarruel. Pero sí, bueno, veremos en esos puntos y en los puntos más que nada lo que decíamos de cómo se prepara para las votaciones después de las resoluciones en el G20. Pero bueno, vamos a ver probablemente también, así como lo vimos ahora con Trump, mucha fotito con Giorgia Meloni, mucho abrazo, porque es otra de las que encabezan, ¿no? esta idea del mundo, que poco tiene que ver la política después de Giorgia Meloni con la política es nacionalista de Javier Milei, es soberanista al igual. Pero bueno, que los une una agenda internacional en contra de los derechos de las minorías, de los derechos de avances en materia reproductiva, sexual y de las mujeres. Eso los une, aunque algunos piensen que es una agenda menor, los une, eso explica mucho, más no la agenda económica. 11 y un minuto pasadas en la República Argentina. Hacemos una breve tanda y arrancamos la segunda hora de este programa número 36 en lo que va del año de Marcha de Gigantes. Desde la 11 y 5 en la República Argentina. Recuerden que se pueden suscribir a la comunidad Trinchera ingresando en www.revistatrinchera.com/comunidad y ayudarnos a sostener este medio autogestivo
que intenta plantear otras discusiones a las que estamos acostumbrados a ver en medios de comunicación y en algunos streamings que andan pululando por ahí. Decíamos, la semana pasada nos ocupamos y focalizamos mucho en lo que había dejado la elección en los Estados Unidos. Queremos retomar algunas de las cosas que estuvieron pasando estas semanas. Una de ellas, sin lugar a dudas, fue el trágico hecho vivido no solamente en Valencia, sino posteriormente en Barcelona, en estos días nuevamente en Málaga. Estamos hablando de lo que se conoce como Dana o gota fría, esta lluvia intensa, muy grande, donde en muy poquitas horas caen muchísimos milímetros de agua. Pero no es la primera vez que esto sucede en España, no es la primera vez que un evento climático tiene genera estos destrozos. Y para contextualizar, charlar y ver, bueno, qué pasó, qué pasa, qué está sucediendo, estamos en comunicación con la periodista y politóloga Irene Zugasti, que tiene la gentileza nuevamente en este año de volver a charlar unos minutos con nosotros. Irene, muy buenos días, muy buenas tardes para vos allí en España. Nicolás, Delfina y Miranda de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, compañeros de Radio Trinchera? Un gusto estar con vosotras. A ver, Irene, es responsabilidad del gobierno central, el autonómico, es una mera casualidad del destino. Por lo que leí, me arriesgaré a decir que no es ni la primera ni la última vez que va a pasar y que las responsabilidades políticas son grandes en esto. Pues me encanta cómo has enfocado la pregunta, Nicolás, porque fijaos, lo primero que ocurrió cuando empezamos a enterarnos a trompicones de lo que estaba pasando, lo veíamos en la televisión, nos llamaban nuestros vecinos, nuestros compañeros de Valencia, y nos decían que estaban literalmente viendo, bueno, pues sus casas destruidas, sus ciudades llevadas adelante por la riada, que estaban desaparecidos sus familiares. Nos decían ya en los medios, no politicéis esta catástrofe. Esta catástrofe no se podía saber, ha caído del cielo, ¿no? Como el maná, pero destructivo. Es una lluvia torrencial, nadie podía saberlo. Esa es la primera mentira que estamos trabajando desde muchos medios y desde muchos activismos por desmontar. Porque claro que se sabía y hay responsables políticos. Y en primer lugar, por supuesto, el gobierno regional, el gobierno de la Comunidad Valenciana, que es del Partido Popular, que lleva décadas saqueando ese territorio y convirtiéndolo, pues no sé si habéis conocido, habéis estado alguna vez en la zona de Valencia, Castellón o Alicante, absolutamente vendido al sector turístico, a la especulación inmobiliaria y a la construcción salvaje de edificaciones para la burbuja inmobiliaria, incluso a sabiendas, porque ya llevábamos sabiéndolo mucho tiempo, que eran zonas inundables, que eran zonas que en el caso de una dana, de un desastre natural, iba a morir mucha gente porque se anegan con el agua. Y todo esto se sabía. Y no solo no se hizo nada, sino que este gobierno, cuando llegó al poder en la última legislatura, el año pasado, destruyó la unidad de emergencias que había regional y ese dinero lo invirtió en tauromaquia. Es que creo que es muy simbólico, ¿no?, de las prioridades que tiene la derecha en nuestro país. Cierto es que el gobierno central también, yo creo que no ha tenido toda la dirigencia que se le ha pedido, ¿no? Porque cuando te gobiernan una panda de incompetentes y de corruptos como estos, el presidente de la Comunidad Valenciana estuvo ausente de las 2 de la tarde a las 7 de la tarde del día de la catástrofe. O sea, ya estaban inundando las casas y este señor estaba en una comida de trabajo, con muchas comillas, ¿no? Absolutamente ignorando lo que ocurría, ignorando los avisos. El gobierno central podría haber hecho algo, podría haber sido mucho más rotundo y haber tomado el control de esa situación y no lo hizo. Pero en cualquier caso, el abandono institucional principalmente responsable por esa derecha que ignoró las alertas, había alertas desde el domingo pasado, que despreció y lleva despreciando sistemáticamente años los avisos del cambio climático y de los expertos y expertas que estamos avisando de que el cambio climático ya está aquí, que no es una opción dar la espalda, esa responsabilidad está ahí y la ha pagado la clase trabajadora, la ha pagado las trabajadoras y los trabajadores y los vecinos valencianos. 217 fallecidos, todavía 14 personas desaparecidas, hogares, autos, negocios, proyectos de vida destruidos y nadie ha asumido la responsabilidad. Este señor dijo ayer
que él iba a mantenerse en el gobierno. Yo no sé cómo alguien puede dormir con 217 trabajadoras y trabajadores muertos en la espalda, pero ahí le tenéis. Irene, en la editorial del programa hacíamos una vinculación del conflicto, en realidad de la elección de Trump, cómo puede cambiar la ecuación, cómo la guerra de Ucrania en realidad termina siendo un gran negocio de destrucción y después de reconstrucción. Y aparece BlackRock como una de las grandes, de los fondos comunes de inversión. Podríamos mencionar a Vanguard o a State Street. Y paradójicamente, decíamos, no sale en los medios de comunicación o no sale mucho, pero estos fondos comunes de inversión también son grandes responsables de la especulación inmobiliaria en Europa ahora. Son los que muchas veces compran, o bueno, Blackstone en su momento en Estados Unidos comprando gran cantidad de propiedades, no solamente para viviendas, sino para alquiler de comercios. Y da la sensación de que hay un vínculo directo entre la reconstrucción de Ucrania y la reconstrucción de Valencia posterior a lo que sucedió con el Dana o lo que podría llegar a suceder. Y, digamos, da mucha impotencia y termina generando una desconfianza, me parece, muy grande en si efectivamente hay algún partido político que pueda hacerle frente a eso. Pues, hombre, o sea, comparto completamente tu análisis de que gran capital internacional, y creo que BlackRock, Blackstone, y también te diría Blackwater, que son esos ejércitos mercenarios que están en todas las guerras del capitalismo en el mundo, es medio que de Blackstone a Blackwater a BlackRock es una línea recta. Bueno, pues son los verdaderos dueños de los gobiernos mundiales. El gobierno español central, el gobierno socialista, hace poco presumía de reunirse con este fondo buitre, con este fondo de inversiones que está depredando sobre todo las grandes ciudades en España, está pues eso, expulsando a la población más vulnerable, haciendo inhabitable. Tenemos una crisis de vivienda muy preocupante en las principales ciudades españolas. Hubo una manifestación masiva hace un mes porque literalmente no podemos vivir, no podemos aspirar a alquilar una habitación, no podemos aspirar a un proyecto de vida autónomo, pero ni las personas jóvenes ni las personas mayores, que están siendo también expulsadas, desahuciadas, que se suicidan porque no tienen alternativa habitacional. Y todo y el gobierno español, como os digo, presumía hace un mes de reunirse con este fondo buitre y de ampliar su capacidad de inversión y su cartera de inversión en las obras, que luego muchas son obras públicas que se financian a través del dinero público de las europeas, de los españoles, etcétera. Si escalamos de España a Europa, lo que tú has comentado, la reconstrucción de Ucrania ya está firmada con estos fondos buitre. Es decir, vamos a llevar muchos fondos europeos a que caigan en los bolsillos de este gran capital para reconstruir la guerra que ellos mismos han generado. Y si me vuelvo a ir a lo pequeñito otra vez, un ejemplo muy claro, compañeros, de cómo estos gobiernos gobiernan, legislan y operan cada día para el gran capital es también lo de Valencia. Porque una de las cuestiones por las cuales las alertas telefónicas que nos llegan a los ciudadanos para decirnos quedaos en casa, no salgáis a trabajar, no salgáis a la calle, que hay una lluvia torrencial, saltaron a las 8:30 de la tarde. ¿Para qué? Para que no parara la rueda del capital, para que la gente siguiera yendo a sus fábricas a trabajar, cogiera el coche en sus carreteras, para que los grandes supermercados, Mercadona, Carrefour, etcétera, pudieran seguir haciendo los envíos. Por eso también han muerto muchos trabajadores que tenían que ver con el sector del transporte, con el sector de la logística, y eso se podría haber evitado. Pero se decidió, como el gran capital hace siempre, y me da igual en una guerra en Ucrania que en una catástrofe climática en Europa, que sus intereses de esa clase capitalista están por encima de las vidas de las personas y de las vidas de los trabajadores. Entonces, lo que me preguntas, querido, ¿hay una alternativa? Desde luego, en el caso español, por lo menos sabemos que no pasa por el actual bipartidismo, porque no podemos tener una derecha criminal, negacionista del cambio climático y absolutamente lacaya de la burguesía capitalista, pero tampoco nos sirve para nada un partido que se dice socialista cuando está en las elecciones, pero cuando gobierna presume de reunirse con BlackRock, con Blackstone, y les abre las puertas de las empresas públicas, y les abre las puertas de las grandes obras públicas, y les abre las puertas de la especulación de algo tan importante como es la vivienda, ¿no? y la vida, ¿no? y la sanidad, y las estructuras educativas que también están siendo fagocitadas por estas estructuras privadas, ¿no? Así que, en cualquier caso, por lo menos en lo que a nosotros nos respecta en el Estado español,
la alternativa no pasa por este bipartidismo, desde luego. Irene, ¿qué tal? Delfina te saluda. Yo justamente te quería preguntar por esto que vos señalabas con respecto a la responsabilidad de más allá, porque pareciera que se termina acusando al cambio climático, ¿no? Por lo menos a nivel internacional, como que la lectura fue el cambio climático causó esta tragedia, borrando no solo lo que vos señalabas respecto al negocio inmobiliario, sino también, digo, a la responsabilidad del capitalismo, ¿no? Detrás de este tipo de tragedias. ¿Crees que puede haber servido o pueda servir como un puntapié para discutir esto o cómo vienen viendo también desde ahí la cobertura de los medios que se viene haciendo de esto? Porque la verdad es que acá en la Argentina se ha hablado muy poco, y cuando se habla, digo, se habla con esto, ¿no? Con una pasividad política y del sistema económico que es muy similar a tragedias que han sucedido. Bueno, sin ir más lejos, acá en la Ciudad de La Plata ha habido una inundación hace más de una década ya, que también dejó decenas de muertos y demás, donde nunca el foco pareciera estar puesto en algo que no sea un evento inevitable. Bueno, es que, dices una cosa muy interesante. Aquí hemos tenido un problema derivado que creo que tiene mucho que ver con el trumpismo que habéis comentado, con lo que está haciendo Milei igual, que es la cooptación del debate público por parte de los bulos y de las noticias falsas, tanto en las redes como en los medios convencionales también, porque pareciera que solamente hay bulos en X, antiguo Twitter, y los periodistas y los grandes medios de comunicación no dijeran bulos todos los días. Pero con esto de la Dana se han intentado como lanzar muchos mensajes que al final creo que no pasa tanto por el hecho de que haya quien se crea algunas mentiras flagrantes, ¿no? Como que nos fumigan con unos aviones, como que la culpa de todo lo tienen que se tiraron unas presas de agua que construyó Franco en la dictadura, cosas así. No pasa tanto por ahí como por el hecho de que al final enfangas, nunca mejor dicho, embarras el debate, confundes a la gente y al final es muy complicado distinguir lo cierto de los hechos verificables de los bulos y el pensamiento crítico real con un objetivo transformador de ese supuesto pensamiento crítico anti-establishment que al final son pues esos fascistas que le están haciendo el caldo gordo a los de siempre. Entonces, claro, en esa cuestión el tema del cambio climático ha servido para muchos para expandir ese tipo de bulos, ¿no? Que el cambio climático es una cuestión que es una de la agenda progresista, que es una mentira por un lado, pero por otro lado también otros lo utilizaban para decir, esto no se podía saber, esto no se puede controlar, esto siempre ha sido así. Bueno, hay expertos, por ejemplo, en el caso español, yo os recomiendo seguir, por ejemplo, a Juan Bordera, Antonio Turiel, expertos climáticos con una perspectiva claramente anticapitalista, que llevan tiempo advirtiendo no solo de los datos, sino de que hay muchas alternativas políticas y soluciones para frenar las consecuencias de estas crisis climáticas. Pero claro, que esas alternativas pasan por mirar de frente al capital y destruir algunas de sus principales estructuras. No estos parchecitos que ponemos, por ejemplo, en la Unión Europea, le llamamos Pacto Verde, y hacemos que las empresas paguen un 3% por sus emisiones de carbono o que cambien un combustible por otro. Eso es puro parcherío. Sino que ellos hablan de que tenemos que plantearnos que a lo mejor no se pueden dar más licencias para construir en zonas que son inundables. O que, por ejemplo, pues eso, las empresas tienen que pagar por lo que contaminan, pero pagar de verdad, con un sistema impositivo a los ricos y a las grandes empresas que realmente les desposea de ese privilegio que tienen para mandar su basura y su mierda a la clase trabajadora y a los países en desarrollo a los que les están también externalizando toda esa gestión de la contaminación y de los residuos. Pero claro, todo este debate, como os digo, por lo menos en el caso de España, pero creo que tenemos muchas cosas en común porque hay una muy buena escuela compartida entre ustedes y nosotras, tiene que ver con cómo esos intoxicadores y esos bulos y esa machosfera organizada en redes y en medios pueden operar con impunidad, no hay ninguna consecuencia por hacerlo. Y pasa como con esta catástrofe natural, que hay quien dirá, es que ¿cuántos bulos hay en Internet? Pero los bulos de Internet no caen del cielo, como el maná, como las plagas bíblicas. Tienen financiadores, tienen granjas de trolls,
tienen mucho dinero metido detrás y muchos intereses para hacerle creer a la gente que no hay alternativa, que ese es el gran problema de todo esto, que parece que en todo este debate sobre qué se podía haber hecho en Valencia no había alternativa, y claro que la hay, pero la alternativa pasa siempre por lo mismo, ¿no? Organización colectiva, pensamiento crítico y mirada anticapitalista, porque si no porque no hay una alternativa que se pueda parchear, ni la receta desde luego nos la van a dar gurús y monstruos como Javier Milei, como Carlos Mazón en Valencia, como Isabel Díaz Ayuso en Madrid, como Donald Trump en Estados Unidos. Irene, ¿qué tal? Miranda te saluda. Quería consultarte por la situación política de España en general. Vos hablabas de una responsabilidad, de la comunidad valenciana, del Partido Popular, de su aliado Vox seguramente, pero sin embargo, o por lo menos acá, se habla también bastante de la responsabilidad del gobierno español encabezado por Pedro Sánchez, en relación también a muchas denuncias o querellas relacionadas con la DANA que recaen sobre el presidente, sobre su ministro del Interior, pero muchas de esas denuncias presentadas por Vox, por el Partido Popular, incluso como en una guerra ya declarada. Nosotros venimos analizando un poco la cantidad de trabas que se han puesto al gobierno de Pedro Sánchez en este último tiempo, pero bueno, preguntarte por la situación política en general, teniendo en cuenta quizás estas cuestiones que aparecen. Pues es muy buena pregunta. Pues yo creo que, por un lado, es cierto que hay una estrategia clara de la derecha y de la extrema derecha por salir de esta crisis colocando las responsabilidades en el gobierno central, en la agencia meteorológica, en las confederaciones hidrográficas, en que ellos tenían que haber avisado antes, etcétera, etcétera. Que es una estrategia que en realidad es bastante zafia en general, porque se va desmontando, si uno entiende un poco cómo es el sistema de competencias que tenemos en España, que es un poco complejo entre el gobierno central y comunidades. Por ahí, bien, pero hay una responsabilidad política para mí que trasciende a esta catástrofe en concreto, que es el problema que tenemos con un partido socialista que funciona constantemente como un freno de mano para cualquier transformación política de la izquierda real. Que no se atreven realmente a enfrentarse a la derecha, que no se atreven a tener un discurso verdaderamente confrontador, y nunca lo van a tener porque es un partido que nació con esa misión, con la de desempoderar y apartar todo lo que queda a la izquierda de ellos. Quedó muy claro, por ejemplo, con Podemos y con todos los 10 años de lawfare y de persecución judicial y mediática a sus líderes para sacarlos del tablero político. Y un partido así, lógicamente, en situaciones como esta, pues claro, se nos ha quedado también corto y responsable, porque te podía haber hecho mucho más para arrancar esas responsabilidades como os decía, de un negligente como Carlos Mazón y Valencia, pero ha habido cierto tacticismo electoral y político en ver un poco la situación con un presidente del gobierno muy ausente, con unos ministros también con un perfil muy bajo, mientras la gente estaba literalmente muriéndose, perdida, ahogada, y ese discurso tan hermoso que tenemos desde la izquierda de solo el pueblo salva al pueblo, que es una cosa que siempre hemos reivindicado y que tiene que ver con la solidaridad, el apoyo mutuo, lo público también, ¿no? La defensa de todo lo que construimos en común. De repente la extrema derecha lo estaba utilizando y de repente se convertía en un lema para defender que ante la ausencia de políticos, tanto del gobierno central como del autonómico, lo que valía era el sálvese quien pueda, la ley de la jungla, los filántropos, los empresarios que donaban dinero, y eso es peligrosísimo. Pero es que es la historia de siempre del Partido Socialista Obrero Español. Cuando está en elecciones es muy antifascista, es muy transformador, va a plantarle cara a los capitalistas, va a imponer impuestos a las grandes fortunas, va a transformar la vida, las condiciones materiales de mucha gente, pero cuando gobierna de su mano, y muchas veces están en los mismos casos de corrupción y cometiendo los mismos errores políticos, y eso al final lo pagamos muy caro. Y cuando están en elecciones nos dicen siempre cuidado, que viene la extrema derecha, que vienen los malos, y la gente lógicamente reaccionamos y votamos a veces el mal menor, que es un problema, votamos el mal menor, que son ellos, para que no vengan los malos. Pero es que luego cuando están los malos gobernando, ellos gobiernan con los malos, se reúnen con los malos, permiten que los malos sigan lanzando bulos sin coste alguno en los medios, permiten que los malos gestionen comunidades con negligencias como la de Valencia, permiten que los malos se sienten en los platos de televisión a decir fake news constantemente con dinero público.
Entonces, claro, un partido que solamente es antifascista los 15 días al año, cada 4 años que duran las campañas electorales y el resto del tiempo no es capaz de plantear soluciones realmente transformadoras para lo que está ocurriendo en nuestro país, que tenemos pues una desigualdad creciente, tenemos un problema, como os decía, de vivienda muy importante, tenemos un crecimiento de los discursos de odio, del racismo, una reacción patriarcal contra las mujeres salvaje, pues lógicamente, claro, al final acaba por desgastar al electorado y por generar una desafección política horrible. Y esa antipolítica, ese discurso tan peligroso de todos son iguales, el Estado no vale para nada, carguémonos el Estado, en el caso por lo menos de España lo puede cooptar la extrema derecha en vez de cooptarlo los movimientos transformadores de bases sociales, políticos, que tradicionalmente han peleado los derechos de todo el mundo, ¿no? de la clase trabajadora. Y es un poco en el debate en el que estamos ahora mismo y por el que muchas compañeras y compañeros, por lo menos en los medios de comunicación, pues como el vuestro, ¿no? Un poco desde los márgenes, sin financiación pública, sin capacidad de tener grandes altavoces, pero con mucho trabajo, estamos ahí peleando porque construir la alternativa y por insistir en que claro que hay alternativa, pero que no pasa desde luego por estas soluciones cobardes y del mal menor, porque también lo hemos visto con Kamala Harris, ¿no? El mal menor no funciona, hace ya mucho que dejó de funcionar y el mal menor es muy peligroso y puede ser peor casi a veces, cuando lo estamos viendo en Ucrania o en Gaza, el mal menor sin una crítica y pues finalmente acaba operando pues eso, para los de siempre, ¿no? Para ser útil para el sistema en el status quo actual. Irene, como siempre, gracias por los minutos y por la claridad para ayudarnos a entender también qué está pasando por aquellos lados. Y cualquier similitud con lo que pasa en Argentina, como decimos siempre, no es mera casualidad, sino causalidad. Gracias y un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte, compañeras. Chao. Charlábamos con Irene Zugasti, periodista y politóloga española, que bueno, nos arrojaba un panorama, no solamente lo que está dejando el Dana, esta riada, esta gota fría, como también se la conoce, sino las responsabilidades. Charlar un poco sobre, bueno, se podría haber prevenido, evidentemente sí, pero para eso habría que haber activado un montón de mecanismos previos, previendo y planificando que esto podía pasar. En fin, la historia de nunca acabar bajo el sistema capitalista. Escuchamos algo de música y volvemos porque todavía nos queda muchísimo para analizar en este programa número 36 de Marcha de Gigantes. Linda versión de este tema de Ataque 77. Algunas noticias del ámbito internacional que se suman. Hace algún tiempito decíamos que había llegado un gobierno comunista, y así se manifestaba, a la República de Sri Lanka. Bueno, la cuestión es que el jueves de esta semana que pasó hubo elecciones parlamentarias y, según la información que está dando vueltas, el Partido Poder Popular Nacional del presidente Kaumar Dissanayake obtuvo 141 escaños, poco más de 6 millones y medio de votos, 141 de los 225 escaños que tiene el Parlamento de Sri Lanka. Hay que recordar, para diferenciar, que de la totalidad de los 225, 196 de los representantes que van a acceder al Parlamento se eligen en los 22 distritos electorales plurinominales y 29 escaños restantes son escogidos a partir de listas nacionales de asignaciones a los partidos y a los grupos independientes. Esto todavía no se conoce cómo va a ser la repartija, pero se estima que puede llegar a ser también una mayoría para el Partido Poder Popular Nacional, lo que le daría la posibilidad de tener 2/3 de la Cámara a el partido gobernante, y esto obviamente le va a facilitar realizar cambios, incluso hasta cambios constitucionales, si así lo definieran.
El 13 de noviembre fue aprobado en Chile el Tratado Chile-Unión Europea. Bueno, un tratado, como no pudieron hacer el de Chile, el de Unión Europea-Mercosur, están intentando avanzar con los países más entreguistas. Sabemos que muy lejos quedó hoy Chile con Boric como presidente de aquel Chile pensado después del estallido social de 2019. Bueno, la realidad es que se aprobó este tratado, se aprobó en el Senado, y es un tratado que asegura de alguna manera la transición energética europea, regalando el litio, obviamente, regalando el agua, y regalando la energía en forma de hidrógeno verde, ignorando un poco la protección ambiental, y también generando nuevas zonas de sacrificio. Creo que eso es un poco lo que promete este tratado para nuestros pueblos. Hay una realidad muy concreta, y que es que es un tratado que se aprueba en el Senado, con la complicidad de todos los actores políticos que allí participan, prácticamente sin ningún tipo de abstención, y que de alguna manera alinea a Chile atrás de la OTAN y de esta Europa decadente. Vamos a hablar de algo para expandir un poco la noticia, porque circuló mucho en redes sociales, algunos, digamos, más a modo de burla, otro de incredulidad, que tiene que ver con que el Congreso de Colombia aprobó, después de 8 intentos, que el matrimonio infantil deje de existir. Así como suena, algo que para nosotros y nosotras puede parecer tan obvio. Bueno, 8 veces fue un intento fallido en el Parlamento colombiano, y finalmente ahora el Senado terminó por decir que sí a este último debate, que lo que realiza, digamos, establece es que deje de ser 14 la edad para dar permisos para el matrimonio, para casarse, básicamente, que en la ley actual, porque todavía está vigente, tiene que ver con una firma de los padres. A partir de ahora, si Gustavo Petro, imaginamos que sí, publica y finalmente promulga esta ley, será 18 la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepciones, lo que es un cambio histórico para Colombia, que, como decíamos, parece que le estaba costando a los... Increíble. Yo me enteré cuando me daste la noticia que existía el matrimonio infantil en Colombia. 14 años es una edad muy baja para habilitar el matrimonio. En general tiene en toda la región de América Latina es entre los 16 y los 18, principalmente 18, en algunos casos 16 con permiso de los padres o tutores. Pero bueno, bajo la consigna, el lema son niñas, no esposas, se dio este paso histórico en una Colombia, digamos, marcada ahora por el gobierno de Petro, pero que con muchísimo retraso, digamos, y atraso en lo que tiene que ver con políticas de igualdad, con políticas que quizás a nosotros nos parecen muy obvias. Recordemos que el aborto, por ejemplo, todavía hay una lucha muy fuerte, pero todavía no está reglamentado por fuera de las causales básicas. Digo, viene con varias luchas que, bueno, el movimiento feminista está tratando de poner sobre la mesa, aprovechando la coyuntura de este gobierno, y bueno, en este caso un avance muy importante que nos sorprendió a gran parte del mundo, por dejar porque la gente se olvida, todavía existía, porque digamos. existe en muchos países del mundo, y ni hablemos del sudeste asiático, cómo funciona el matrimonio infantil. Por eso se necesitan más políticas de cuidado hacia las mujeres y niñas, y no menos, como promueve este gobierno. ...11:38 en la República Argentina. Decíamos que esta semana pasaron muchas cosas, y mientras estaba sucediendo la elección, casi en paralelo a que estaba sucediendo la elección en los Estados Unidos, en la ciudad de Sochi, en Rusia, estaba sucediendo la 21 reunión del Club Internacional de Debate de Valdai, un foro de discusión política, filosófica, económica, un montón de ítems que le podemos poner que hacen a las discusiones que viene teniendo no solamente Rusia,
sino en ese marco todas las personas y las delegaciones a las que invitan. Algo muy parecido a lo que sucede con el Foro de San Petersburgo a veces, o lo que fue, si bien distinto, la cumbre de Kazán de los BRICS. Bueno, se enmarca más o menos en el mismo contexto. Primero fue la cumbre de San Petersburgo este año, después la cumbre de los BRICS, ahora la cumbre o la reunión anual del Club Internacional de Debate de Valdai, en el que se debatieron varias cosas. Me parece que una de las principales tiene que ver con algunas de las definiciones que da Vladimir Putin, que fue uno de los principales oradores, obviamente, en relación a cómo creía, cómo leía el futuro de no solamente lo que está existente en el mundo, sino lo que se puede empezar a gestar. Para charlar de esto y analizarlo, porque además después de eso hubo una cumbre de Rusia con los países africanos, que también es muy importante, vamos a estar charlando con Marcelo Ramírez, analista geopolítico, que tiene la gentileza de conectarse unos minutos para charlar con nosotros. Marcelo, muy buenos días. Miranda, Delfina y Nicolás de este lado. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. A ver, Marcelo, si bien esta semana los focos estuvieron puestos en la elección norteamericana, sin lugar a dudas por la trascendencia que tenía, sin lugar a dudas, este 21 encuentro de la cumbre o el Club Internacional de Debate de Valdai tenía una importancia significativa y el mensaje de Putin fue muy claro en relación a lo que puede venir para adelante. Sí, bueno, lo que sucede en general es que Rusia ya hace muchos años que viene dando un mensaje con Putin. El problema es que parece que Occidente se niega a escucharlo, a entender las razones de Rusia y básicamente a tomar en serio lo que Rusia está haciendo. Creo que uno de los principales problemas que hay es que Occidente imagina escenarios muy diferentes a lo que es la realidad. Entonces, prestarle atención a lo que viene diciendo Putin en cuanto a la necesidad de construir un espacio que podríamos decir multipolar. Los rusos están usando ahora el término policéntrico para definirlo, en el cual las civilizaciones comprenden un espacio desde el cual organizar ese mundo en la no injerencia de los asuntos externos y en la necesidad de garantizar determinadas normas básicas de la seguridad de Rusia son claves. Por esa situación es que realmente estamos en un proceso de colisión militar, inclusive como es el que estamos viendo, y que esperemos que, bueno, a partir de los cambios que ha habido ahora en Estados Unidos, pueda haber algún tipo de negociación, aunque esto todavía está un poco en discusión. Uh-huh. Decíamos cumbre en la que Vladimir Putin da un mensaje bastante claro de lo que puede surgir y hace un planteo en relación a África, planteando que África va a ser uno de los grandes nodos o uno de los grandes centros de ese nuevo mundo que se está construyendo, y no casualmente, unos días después, primer encuentro de Rusia con los países africanos, del que participa el canciller Lavrov, también con un discurso muy prometedor, por lo menos para lo que viene, o lo que pretenden por lo menos que venga, o el rol que ocupe África en esa nueva construcción. Mira, nosotros estuvimos en Moscú ahora un mes atrás. Tuvimos la oportunidad de hablar, entre otros, con el jefe del Departamento de Latinoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores, y un poco el mensaje era coincidente con lo que han vertido otros funcionarios. África tiene más importancia hoy, por ejemplo, para la política exterior de Rusia que nuestra región. Por lo tanto, ellos mismos nos aconsejaban tratar de hacer trabajos en conjunto con África. Explico esto para entender cuál es la importancia que le está dando Rusia a África, la presencia que se vio hace algún tiempo atrás de Wagner ayudando a algunos gobiernos africanos a resistir a las presiones colonialistas francesas, estadounidenses. Bueno, tiene que ver con eso. África es un continente extremadamente rico que ofrece
oportunidades a Rusia y a la alianza entre Rusia y China en ese aspecto. La económica la solución económica que ofrece China, sumado a la seguridad que ofrece Rusia, bueno, está haciendo que la visión de la política exterior de Rusia empiece a tomar algunas cosas que tal vez durante la época soviética eran más importantes, como era precisamente la relación con los países que no son del mundo occidental. Ellos están definitivamente reorientando el país hacia África, pero sobre todo hacia Asia Central, hacia Asia Oriental, y están abandonando básicamente lo que sucede con Occidente. Por eso Putin en el Global Day, una de las cosas que dice es: Occidente no es una civilización enemiga nuestra, sin embargo, claro, exige otra relación con Occidente, y bueno, dado que Occidente no está interesado en ese cambio, Rusia comienza a buscar otros socios, y en este caso los países africanos son uno de los que elige Rusia como interlocutor para la construcción de ese modelo policéntrico que te mencionaba. Marcelo, en relación con esto, ¿cómo ves a Rusia, digo, entendiendo este intento sin precedentes de desconectarlo del sistema económico mundial, ¿no?, a través de sanciones, de medidas coercitivas unilaterales impuestas por el llamado Occidente colectivo? ¿O crees que en cierta medida eso ha debilitado a Rusia o en todo caso le ha permitido probar, como decías, la posibilidad de construir este mundo policéntrico al que haces referencia? Yo creo que en realidad Rusia se vino preparando para esto desde mucho antes de los acontecimientos. Putin es una persona con una visión estratégica profunda. Por lo tanto, era obvio que cuando él decide reincorporar a Crimea, iba a recibir sanciones. Y esa fue la primera ronda de sanciones importantes que él tiene, un proceso que va en escalada y bueno, llega a las que se toman a partir del 2002, donde no hay precedentes, como bloquearle fondos rusos en Occidente y por otro lado desconectarlo del BRICS. Eran pasos que eran impensables y que en Occidente se mencionaron como el uso prácticamente de una bomba nuclear financiera. Bueno, todo esto lo que aceleró fue ese proceso que Rusia venía construyendo con China, con India y con otros países, esa arquitectura que luego vamos a empezar a ver en los BRICS, la idea de hacer un sistema equivalente, como una especie de espejo de lo que tiene Occidente, pero esta vez fuera de las manos de Occidente y por otro lado descentralizado. Por eso es que se da esta situación, por ejemplo, con el dólar, donde Putin dice: nosotros no nos vamos del dólar, a nosotros nos echaron. Y en definitiva ese es el proceso, aunque yo creo que en el fondo ellos saben y creen conveniente ese proceso. Creo que a Rusia esto le ha servido para acelerar los problemas, para acallar disidencias internas, lo que ellos llaman la quinta columna, ese sector ruso que siempre se siente cómodo con la visión liberal y que se apoya en lo que es Estados Unidos y Occidente en general, Europa, que vive mirando para ese punto, que estaba en tensión con algunos sectores más radicalizados. Acá se los conoce más como erosionistas, pero hay de distintos tipos. Bueno, todo esto a Putin en realidad le permite acelerar un proceso de sustitución de importaciones, un proceso de poner en marcha la industria rusa en áreas que, por ejemplo, se habían perdido, como es el área aeronáutica, y todo eso, bueno, finalmente se refleja también en una nueva arquitectura internacional, donde Rusia entiende y termina de convencer a los que no lo entendían que no se puede seguir moviéndose a través del dólar, que el dólar te hace vulnerable, que el dólar te condiciona y que es usado en realidad para pisarte el desarrollo. Por lo tanto, se apoya en generar esa infraestructura que va tomando velocidad y volumen a medida que se va consolidando también el avance militar ruso, podríamos decir. De alguna manera Rusia demuestra que tiene la fuerza para sostener eso, que no es solo una cuestión declamativa. Entonces, a partir de eso se lo hay que tomarlo de otra manera y ahí empiezan a sumarse otros países. Marcelo, la última, una reflexión cortita, fue de ayer. En este marco hay que entender lo que sucedió ayer con la toma del Parlamento en Abjasia como uno de esos hechos de intento de desestabilización en una región que
decíamos, hace algunas semanas hubo elecciones en Georgia y ganó Sueño Georgiano, que se sabe no es enfáticamente antirruso, más allá de que pueda tener simpatía o no. Hay que leerlo dentro de esa maraña de cosas, lo que está pasando en estos días en aquella región. Sí, bueno, yo creo que nosotros estamos en una guerra, por lo menos hasta este momento, y las guerras modernas se juegan en muchos planos. En el plano cinético, porque encima que es el propiamente militar, el choque como el que estamos viendo en Ucrania, pero también lo vemos en el plano financiero, económico, como estábamos viendo antes, y entre otras cuestiones también se utilizan lo que son las guerras híbridas o revoluciones de color, ese tipo de acciones, donde Occidente realmente es fuerte. Occidente solo creo que mantiene su privilegio abrumador, podríamos decir, su hegemonía en lo que es comunicativo, donde siguen teniendo esa enorme capacidad, por mucho, con diferencia con lo que es el bloque multipolar, y por otro lado, con esta cuestión de la capacidad de incidir por dentro en los países. Básicamente lo que hace Occidente es desestabilizar los países. De última, si uno lo piensa un poquito en retrospectiva, es lo que hizo con la Unión Soviética. Occidente no enfrentó militarmente a la Unión Soviética, le produjo un proceso de corrosión interna que terminó por hacer que, sin disparar un tiro, una potencia militar, probablemente inclusive por encima de Estados Unidos, por lo menos a la par de Estados Unidos, dejó de existir, simplemente. Bueno, este modelo lo van replicando en otros lados, en Abjasia, en Georgia y en otros lugares. Intentan constantemente hacer este proceso. Lo han hecho con mucho éxito en muchos países, los bálticos, en Polonia. Cada vez que tuvieron un gobierno que tenía un corte más de amistad con Rusia, pasó algo, un accidente, o un golpe, o una presión política, o una elección fraudulenta. Siempre hay algún mecanismo como para desestabilizarlo. Ahora lo que están intentando es jugar esto. Y fue algo que también se intentó con Rusia cuando empieza la operación militar. Se intentó producir una sublevación dentro de Rusia, pero esto obviamente fracasó, y también esto explica por qué, por ejemplo, Rusia no llama a un reclutamiento obligatorio de los rusos y está apostando a otras alternativas como voluntarios, como buscar voluntarios en otros países, e inclusive hasta la posibilidad, ahora se está empezando a convencer, de aumentar la capacidad tecnológica para el combate, más robotización de las armas, de manera tal de prescindir un poco del material humano. No quiere generar tensiones dentro de una sociedad que además tiene como prioridad la expansión demográfica. Rusia considera que con 17 millones de kilómetros cuadrados y 150 millones de personas está escasamente poblado, y su población no es capaz de sostener los desafíos y que necesita aumentar. Marcelo, gracias como siempre por la claridad en la explicación. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes por llamarme. Charlábamos con Marcelo Ramírez, analista geopolítico, periodista, colega periodista y uno de los fundadores de Asia TV. Separamos brevemente porque todavía nos queda una perlita más para charlar con ustedes. Marcha de gigantes. Destruir al Ejército Rojo. 11:53 pasaditas en la República Argentina. Último fragmento del programa. Decíamos que mientras está sucediendo este programa, está sucediendo en Perú la cumbre de la APEC, la Asociación de Países una cumbre en la que debería estar Putin, si no fuera porque tiene una orden de captura internacional. Sí, y porque es Perú. Si fuese en China, viaja tranquilamente. Bueno, sí, seguramente. Pero bueno, dicho esto, se daba casi en simultáneo con esto que charlábamos hoy, que era la inauguración del puerto de Shanghái, puerto que llevó más de 3.000 millones de dólares invertidos por la empresa Koku, si no me falla la memoria, un consorcio chino que tiene el 60% de las acciones, 40% queda para una minera peruana, pero un encuentro en el que, previo a que se empezara a dar este evento que duraba entre el 14 y el 17 de noviembre de este año,
El presidente chino Xi Jinping aprovechó y se empezó a juntar con todos. Se juntó con el presidente chileno, con el presidente de Nueva Zelanda, el de Japón, el de Tailandia, la primera ministra de Tailandia, el presidente de Singapur, el de Corea del Sur. Bueno, se juntó con casi todos. Con todos charlaron sobre la necesidad de fortalecer los vínculos bilaterales. Me parece que esas reuniones bilaterales y el gran encuentro esta inauguración de la que participa virtualmente Xi Jinping, recordemos que no es costumbre del presidente chino ir a las inauguraciones de las obras, sino posteriormente a ver cómo está funcionando. Sí, pero incluso Dina Boluarte también participó como... sí, de manera virtual, digamos. Desde la Casa del Ejecutivo. Sí. Tuvieron todos ahí pantallita de por medio. Una inauguración que también tenía que ver simbólica. Simbólica y poco, para decirlo en los términos actuales, para llenar la cara de dedos a Joe Biden, que también estaba en Perú en ese preciso momento. Porque además se inauguraban 4 de las terminales de las 15 que tiene el puerto. Por eso tampoco es que era una inauguración final, porque no se terminó todavía de hacer este puerto, que en teoría va a ser el más grande, o es el más grande de América Latina, de inversiones de capitales chinos. Se estima que va a reducir en 10 días la capacidad que tenga América Latina de enviar productos a China y de China de enviar productos hasta puertos sudamericanos. Esto obviamente va a generar que Colombia, Brasil, Chile, incluso nuestro país o Bolivia tengan una salida muchísimo más rápida, menos costosa por consiguiente para enviar o recibir los productos desde China. Y que admite buques más grandes que incluso que los que soporta el Canal de Panamá. O sea, realmente es una obra trascendental para el comercio internacional hecha por China. Sí, en esto, si no me equivoco, eran barcos que de 5,8 de toneladas, millones de toneladas para poder transportar, cuando el más grande de los que pasa por Panamá es de 2,8. O sea, imaginemos que es casi del doble. Es un megaproyecto. Obviamente, como no podía ser de otra manera, cuando hay un megaproyecto de estas características, hay muchos sectores de la sociedad, en este caso la sociedad peruana, quejándose por el impacto ambiental que tiene esto para el desarrollo o para lo que en este caso sería la ribera del Pacífico de Perú. Obviamente porque cada vez que hay una intervención humana se genera un impacto, y en ese impacto que se genera lo que hay que ver siempre es causas, consecuencias y si es beneficioso para los peruanos o no. Siempre está esa ecuación en el debate. Ahí lo que estamos viendo es parte del puerto. Sí, este puerto lo hicieron con una inversión de 3.500 millones de dólares. Cuando leo ese número y me acuerdo que nos prestaron 50.000 millones de dólares y no hicimos nada, se la fugaron toda. Me dan muchas ganas de llorar. Porque es mucha plata. O sea, imagínate, con 3.000, nosotros recibimos 50.000, con 3.000... hacías un puerto de la hacías el puerto más grande del Pacífico en Sudamérica. Increíble. No, y también esta inauguración y esta cumbre de la PEC, también lo decíamos más al principio, se da en el marco de protestas que ya venían previamente y que no solamente eran en rechazo, obviamente, a la presencia tanto de Joe Biden como de Xi Jinping. Como decía hoy Miri, hubo quema de banderas de Estados Unidos y también banderas de China en las posturas más de la soberanía peruana, también teniendo en cuenta que una semana antes el Congreso de Perú aceptó la entrada de 600 tropas, 600 militares de tropas estadounidenses para proteger a Joe Biden en su estadía en el Perú, que ya venía con críticas sobre, bueno, qué significa esto para, obviamente, la soberanía del Perú, porque aparte era previo, durante y posterior a la llegada de Joe Biden. Así que se fijen bien los peruanos, capaz que encuentran alguna que otro dejo de la tropa aparte. Perdón, pero digo, más allá de eso, quizás las más posicionadas políticamente ya venía de movilizaciones más vinculadas también al ascenso de la violencia y de algunas votaciones que se dieron en el Congreso, más que nada de sectores transportistas que hablan de un incremento de la violencia y una desprotección del Estado en ese sentido. 72 horas de paro que se dieron en el marco de esta PEC, pero que quizás no tenían que ver directamente con una movilización en contra del intervencionismo.
No, en contra, digo, de una señora que ha usurpado el poder, además, digo, y que nadie lo cuestiona también eso, ¿no? Porque todos van a Perú, bueno, de hecho, libre. Boric mantuvo una reunión bilateral con Dina Boluarte, como lo había hecho Lula, digo, dos presidentes que criticaron muchísimo el proceso electoral en Venezuela y así todo en esta oportunidad se junta. Pero bueno, protestas que desde ya tienen que ver, y hubo también una desmovilización social, por ejemplo, decretando feriados, días para que la gente no salga a la calle y mandando un montón de militares para tratar de reprimir cualquier protesta que se sucediera en las afueras. Con militares norteamericanos para que protejan el evento. Exacto. ¿Sorteo? Sorteo, y bueno, 10, ahí está el sorteo. 9, ya está, 8. porque nos pasamos un cachito. Y se prepara mochila y bandera. Sí. Y se tildó el sorteo, ahí va. 9, 8. A ver quién se gana la pizza y el litro de cerveza Yo, ¿puedo ser de yo Cooperativa algún Roots. día? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. ¿Quién? Pedro Jalil. Jalil. Qué tarro que tiene Pedrito. Qué Me parece suerte. que hoy no está encima. Me parece que hoy no está entre los que está escuchando. Por lo menos no saludó en el chat. Entonces. Hoy no saludó en el chat, así que no lo sé. Estoy harta de nunca ganar nada. Harta. Yo dije, capaz que el día que no vengo voy a ganar. No gané. Suscríbanse. Espero no bautizar a nadie. En la operación técnica, Male Manes. ¿Dije bien? Vamos todavía. En la producción, Mario Leopardo y Mati Marchi. Aquí en el estudio, nuevamente Delfi Benese, Miranda Sardá Campano y quien les habla, Nicolás San Pedro. Sigan a la programación de Radio Trinchera, se quedan con Mochila y Bandera. Nosotros nos reencontramos la semana que viene para seguir analizando qué sucede en este cada vez más alocado mundo y en guerra que nos ha tocado vivir. Chau. Desde Comunidad Ferroviaria nace Radio Trinchera.